Continuando entonces con las clases de nefrología, hoy nos toca hablar del control del volumen sanguíneo y control del líquido extracelular, regulación del sodio, regulación del potasio. El riñón tiene un mecanismo para regular la excreción de sodio y de agua. El volumen de líquido extracelular está determinado por el equilibrio entre el ingreso de agua y sal que está regulado por el riñón. Y esta regulación del líquido extracelular depende de la regulación del cloruro de sodio y de los mecanismos de antidiuréticos SED, regulación del agua u homorregulación. El balance de sodio fundamentalmente para la regulación de la homeostasis del medio interno, es fundamental el balance de sodio. Cambios de sodio se reflejan en el líquido extracelular en forma muy importante, determinan el volumen sanguíneo y determinan el gasto cardíaco y la presión arterial. El sodio es un componente muy importante, como ustedes sabrán, de la osmolaridad plasmática. Prácticamente es casi el 80% de la osmolaridad plasmática es debida al sodio. La presencia del sodio en el líquido extracelular va a determinar el volumen de plasma, el volumen sanguíneo y por consiguiente entonces también va a regular el gasto cardíaco y la presión arterial. El sodio se filtra por el glomérulo a 22.500 mil equivalentes día. Teniendo en cuenta que tenemos un filtrado glomerular de 180 litros día. De esa cantidad, prácticamente el 66% se reabsorbe en el túbulo proximal, el 25% se reabsorbe en el túbulo distal, el 5% se reabsorbe cerca del túbulo distal cerca del colector y el 3% restante se reabsorbe en el túbulo colector ya. Solamente la cantidad restante es la que se excreta. La excreción de sodio es la filtración glomerular menos todas estas cantidades que son reabsorción tubular. Pequeñas variaciones en la tasa del filtrado glomerular o reabsorción tubular van a cambiar la excreción renal de sodio. Con una tasa de filtración glomerular de 180 litros día, la reabsorción es de 178.5 litros día. Cuando hay fiebre o cuando hay fármacos, puede aumentar la filtración glomerular y esto va a hacer que aumente también el aporte de cloruro de sodio a los túbulos. Aumentar el aporte de cloruro de sodio a los túbulos, esto favorece la reabsorción tubular del sodio a nivel proximal, aumento del aporte de cloruro de sodio en la mácula densa, lo que va a ocasionar vasoconstricción de las arteriolas aferentes y finalmente, como un mecanismo de compensación, disminución del filtrado glomerular. Entonces, nuevamente, excreción de sodio es igual a filtrado glomerular menos reabsorción tubular. El riñón entonces regula el mecanismo de la excreción de sodio y la excreción de agua. Y una de las formas es a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos conocemos este esquema que estudiamos en circulatorio. Cuando cae la presión arterial, cae la presión hidrostática glomerular, cae el filtrado glomerular, disminuye el aporte de cloruro de sodio en la mácula densa, lo cual ya directamente provoca un aumento de la resistencia de la arteriola aferente. Al mismo tiempo, estimula la producción de renina. La renina, por los mecanismos conocidos, aumenta la producción de inicialmente angiotensina 1, angiotensina 2 y aumenta la angiotensina 2, lo cual provoca un aumento de la resistencia arteriolar eferente. Ambos mecanismos, aumento de la resistencia arterial eferente como aumento de la resistencia arterial aferente, ambas, aferente y eferente,
van a provocar finalmente un aumento de la presión arterial. Además, es conocido el efecto que tiene la angiotensina 2 de retener agua y sal en los túbulos. En esta imagen nosotros podemos ver las células granulares productoras de renina que se encuentran en los túbulos yuxtaglomerulares, en el aparato yuxtaglomerular. El riñón equilibra el ingreso y el egreso de sodio. ¿Cómo? A través de cambios de la tasa de filtración glomerular y a través del aumento o disminución de la reabsorción tubular. También con variaciones de la presión sanguínea y con variaciones de las concentraciones varias de hormonas como antidiuréticos, péptidos natriuréticos, aldosterona, etc., que son hormonas que regulan también el sodio. Uno de los controles que nosotros conocemos en control a largo plazo de la presión arterial es el mecanismo de natriuresis o diuresis de presión. Cuando aumenta la presión arterial, vemos en este esquema, ante un aumento de la presión arterial, hay un aumento también de la excreción de sodio de la natriuresis. Un mecanismo de control de presión arterial normal y fisiológico del riñón, control del volumen sanguíneo y del LEC, control del equilibrio de sodio y agua y a través de ello regulación a largo plazo de la presión arterial. Aumentos agudos de presión arterial de 30 a 50 milímetros de mercurio, la excreción de sodio aumenta el triple. Independientemente de la actividad del sistema nervioso simpático, de la angiotensina 2, antidiuréticos o aldosterona, este es un efecto propio del riñón. Ante incrementos crónicos de la presión arterial, la excreción de sodio es muy superior. Aumento crónico de la presión arterial disminuye la renina y la angiotensina 2. Aldosterona, hay una disminución de la reabsorción tubular de sodio, amplificando el efecto de la presión aislada. Por un mecanismo no solamente volumétrico de este sector de la cascada, hay un mecanismo de vasoconstricción periférica total. Es decir, que ambos factores intervienen en la regulación de la presión arterial, el volumen y la vasoconstricción. Acuérdense de la fórmula de la presión arterial, que es gasto cardíaco por resistencia periférica. Hay factores nerviosos y factores hormonales que aumentan la eficacia del control de los líquidos corporales. La natriuresis y diuresis de presión, mecanismos nerviosos del sistema simpático, mecanismos hormonales, hormona antidiurética, péptidos natriuréticos, aldosterona, angiotensina 2. Todos estos ejes nerviosos o neurohormonales potencian la eficacia de la reducción de las variaciones del volumen sanguíneo, del volumen del LEC y finalmente de la presión arterial en respuesta a las demandas diarias. En este gráfico podemos ver este eje como un aumento del volumen circulante efectivo, disminuye la renina, disminuye la angiotensina, disminuye la angiotensina 2, la glándula renal también disminuye su secreción de aldosterona, ¿verdad? Todo lo cual hace que aumente la excreción de agua y de sal. Porque un aumento de volumen circulante, la respuesta fisiológica es aumentar la excreción de agua y de sal. Asimismo, cuando hay un aumento del volumen circulante efectivo, afecta al corazón, aumenta el péptido natriurético auricular por aumento de volumen, aumenta la aurícula derecha, aumenta el péptido natriurético auricular, va al encéfalo y disminuye la secreción de hormona antidiurética y empezamos a aumentar el clearance de agua libre.
El sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como los sistemas osmorreguladores, también interactúan con el eje del sistema nervioso simpático en conjunción, tanto sea para aumentar la presión como para disminuir la presión. Entre el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona estudiado anteriormente y el sistema de homorregulación de la hormona antidiurética. La disminución de sodio de agua aumenta la secreción de renina, aumenta la angiotensina 2, lo cual favorece la retención de sodio de agua y hay un aumento de la volemia y de la presión arterial. Es decir, todos estos mecanismos son mecanismos con un feedback negativo. De un aumento de sodio de agua, todos los ejes, eh, tanto sea el sistema nervioso simpático como osmorregulación con la ADH y el sistema renina, angiotensina y aldosterona, ante un aumento de sodio de agua, van a disminuir el volumen de agua y disminuir la presión. Y ante una disminución de sodio de agua o hipotensión, van a aumentar la volemia y la presión arterial. Este esquema ya conocemos, que es la cascada de la angiotensina con su sustrato angiotensinógeno transformado por la renina en angiotensina 1, que a través de la enzima convertidora de la angiotensina secretada en el pulmón se transforma en angiotensina 2. En su receptor AT2 produce vasodilatación, inhibición de crecimiento y diferenciación, pero en su receptor AT1 produce vasoconstricción, retención de agua y sal y fibrosis. Interrelación angiotensina 2-aldosterona. Sabemos que la aldosterona retiene sodio y elimina potasio en los túbulos. Nuevamente el mismo esquema que ya anteriormente habíamos citado y acá en el lado derecho sistema renina, angiotensina, aldosterona. El péptido natriurético auricular en el control renal de sodio y agua. El péptido natriurético auricular es una hormona natriurética, se produce aumento de excreción de agua y sal. El estímulo de la liberación de la distensión excesiva de la aurícula derecha secundaria a un volumen de sangre excesivo, es decir, un aumento de la precarga. Produce pequeños aumentos de la tasa de filtración glomerular y disminución de la reabsorción de sodio en los túbulos colectores, con lo cual aumenta la excreción de sal y de agua. Eso tiene un efecto agudo de compensación. Aunque los niveles de péptido natriurético atrial estén elevados, al disminuir la presión arterial, vuelve a disminuir la excreción de sal. Y finalmente, uno de los ejes tan importantes como los demás, citamos el sistema renina, angiotensina y aldosterona, citamos el sistema nervioso simpático, y ahora está el eje de la osmorregulación o de la hormona antidiurética, en lo que llamamos clearance de agua libre o excreción renal de agua. Cuando hay una privación de agua, hay un aumento de secreción de hormonas antidiuréticas, hay una retención de agua, hay una formación de orina concentrada. La orina concentrada es más amarilla. Generalmente ocurre en épocas de invierno cuando se consume poca agua. Entonces la orina es concentrada, bien amarilla. Ante un aumento de volumen extracelular cuando adquirimos mucha agua, por ejemplo en el verano, hay una disminución de la hormona antidiurética, lo cual provoca un clearance de agua libre, aumento de la eliminación de agua y la orina es blanca y bien diluida. El exceso de hormona antidiurética puede causar pequeños aumentos del volumen, 10 a 15% del LEC, ligero aumento de la presión arterial y gran reducción de la concentración de sodio, una dilución de sodio extracelular y natriuresis de presión al aumentar la presión arterial. Esto es lo que se llama clearance de agua libre, ¿verdad? Entonces, ante un déficit de agua, hay un aumento de la osmolaridad plasmática, los osmoreceptores detectan un aumento de la osmolaridad extracelular, hay una secreción de hormona antidiurética en la neurohipófisis,
los núcleos supraóptico y paraventricular, lo cual aumenta la hormona antidiurética plasmática, aumenta la permeabilidad del agua en los túbulos distales colectores donde se encuentran las acuaporinas, que son compuertas a través de donde se mueven las moléculas de agua, lo cual disminuye la reabsorción de agua y aumenta la cantidad de agua excretada, es decir, la orina clara y abundante. El riñón, asimismo, interviene en forma importante en la regulación del potasio, en la regulación de la excreción del potasio y en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular. De tal manera que más del 90% del potasio excretado está regulado por el riñón, y una pequeña cantidad apenas por las heces. Entonces la excreción de potasio sería 100 días. Si ingresa 100, se excreta 100, hay un balance perfecto en el LEC. Pero también hay balances internos, o sea que el potasio por diversas circunstancias fisiológicas o patológicas puede entrar dentro del líquido intracelular y a la inversa el potasio también en situaciones patológicas o fisiológicas puede salir el líquido extracelular. ¿Qué factores intervienen o pueden alterar la distribución de potasio entre líquido intra y extracelular? Entre los factores que desplazan el potasio al interior de la célula, que disminuye el potasio en el líquido extracelular, está la insulina, la aldosterona, la estimulación beta-adrenérgica, la alcalosis. Y entre los factores que desplazan el potasio al exterior de las células, que aumentan el potasio extracelular, tenemos el déficit de insulina, diabetes mellitus, déficit de aldosterona, Addison, bloqueo beta-adrenérgico y la acidosis metabólica, acidosis de otro respiratoria igual la acidosis, la lisis celular y el ejercicio extenuante. Con respecto a la excreción renal de potasio, está determinada por la cantidad de potasio que se filtra, por la cantidad de potasio que se reabsorbe en los túbulos y por la cantidad de potasio que se secreta en los túbulos. La mayor parte de las variaciones diarias de la excreción de potasio se debe a cambios de su secreción en el túbulo distal y en el túbulo colector, acá y acá. La mayor parte de las variaciones diarias en la excreción de potasio se debe a los cambios de secreción en el túbulo distal, que sería acá, y en el túbulo colector, que sería acá. Estos segmentos tubulares pueden reabsorber o secretar potasio según las necesidades del organismo. Una vez más repasamos, en la filtración, el potasio se filtra a 756 miliequivalentes día, en un filtrado de 180 litros día, sabiendo que en el plasma hay 4.2 mil equivalentes litros, pero se reabsorbe en una cantidad muy importante, el 65%, 491 mil equivalentes día ya en el túbulo proximal. Más allá en el túbulo distal se reabsorben otros 27%, 204 mil equivalentes día en el túbulo distal cerca del colector, y en el colector se secreta potasio, mil equivalentes día, 4%, y finalmente de la cantidad filtrada el 12% nomás se excreta, 92 mil equivalentes día. La secreción de potasio en las células principales. Control de secreción de potasio por las células principales. Son 90% células epiteliales. Son las células que se encuentran en los túbulos los túbulos renales. Tenemos acá las células principales. Vemos que en la célula principal, en el lado que da hacia la sangre, hacia el endotelio, hay una bomba de sodio-potasio ATPasa que saca 3 de sodio, mete 3 de potasio, lo que favorece la disminución de sodio intracelular, por lo cual esto favorece la entrada de sodio de la luz tubular dentro de la célula. Por otro lado, cuando la bomba de sodio potasio ATPasa de la base
de la célula tubular mete potasio dentro de la célula, favorece el aumento de potasio intracelular que pasa a través del canal de potasio fuera, o sea, que elimina el potasio en la luz tubular. Estas células principales son los factores fundamentales que controlan la secreción de potasio en la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector, como dijimos anteriormente, por el mecanismo que recién cité, la actividad de la bomba de sodio-potasio TPasa, el gradiente electroquímico que produce para el potasio desde la sangre a la luz tubular y la permeabilidad de la membrana luminal al potasio. La secreción de potasio hacia la luz tubular tiene dos etapas. Primero, la captación de potasio por la bomba de sodio potasio TPasa dentro de la célula. Y segundo, la difusión pasiva del potasio a través de su canal hacia la luz tubular. ¿Qué factores regulan la secreción de potasio? Control de la secreción de potasio, la concentración plasmática de potasio primeramente. Si hay una cantidad alta, entonces se va a eliminar más. La aldosterona, que retiene sodio y elimina potasio. La tasa de flujo tubular de potasio. Y también los iones o protones. Ante un aumento en la ingesta de potasio, hay un aumento de la concentración plasmática de potasio, disminución de la secreción de potasio por los túbulos colectores corticales debido a la aldosterona. Es decir, al aumento de la ingestión de potasio, hay un aumento de potasio en el plasma, esto estimula a la aldosterona que retiene sodio y elimina potasio, aumenta la aldosterona, entonces la secreción de potasio por los túbulos colectores corticales y favorece la excreción de potasio. Es decir, el potasio en el plasma estimula la aldosterona que provoca la secreción de potasio. La concentración plasmática de potasio o aumento de concentración de potasio estimula la bomba de sodio-potasio TPasa, aumenta la captación de potasio por la membrana vasolateral, incrementa su gradiente interior en la célula de luz y estimula la secreción de aldosterona que retiene sodio y aumenta la secreción de potasio. La aldosterona estimula la secreción de potasio en el túbulo distal, provoca la reabsorción de sodio y eliminación de potasio por la estimulación de la bomba de sodio-potasio TPasa y aumenta la permeabilidad de la membrana luminal al potasio. Esos son los tres mecanismos por los cuales la aldosterona aumenta la secreción de potasio. El aumento de la tasa del flujo tubular aumenta la expansión del volumen, aumenta el aporte de sodio o en algunos casos los tratamientos diuréticos también favorecen el aporte de volumen y el aporte de sodio. Todo ello favorece la estimulación de la secreción de potasio, el potasio arrastrado rápidamente a zonas distales y contrarrestado por la inhibición de la aldosterona. De una ingesta de sodio, un aumento del flujo tubular, volumen de agua y de sal, esto aumenta la aldosterona y aumenta la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales. Aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la velocidad del flujo de los túbulos distales, lo cual finalmente también aumenta la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales. El aumento de ingesta de sodio también aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos proximales y aumenta la velocidad del flujo en los túbulos distales. Todo ello conlleva a la secreción de potasio en los túbulos colectores y a la excreción de potasio, no, o sea,